En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Jesús dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo: «Cobardes, ¿por qué tenéis tan poca fe?». Se puso en pie, increpó a vientos y al lago y vino una gran calma, una gran bonanza. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Tomó como apoyo un texto del Padre Cantalamessa. Se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Y estaba Jesús. Dormía. Un atardecer de Jesús con los discípulos, una jornada de intensísimo trabajo. Jesús, agotado por el cansancio, se duerme. Pero he aquí que el Padre permite una gran tempestad, tan grande que parecía que la barca desaparecería entre las olas. Se asustan los discípulos y al asustarse despiertan a Jesús, gritándole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». ¿Quién piensa en el Maestro? ¿No te importa que perezcamos nosotros? Admiro cada vez más esos santos que han comprendido también querer ser lugar de descanso para el Maestro, que a la primera tempestad en su propia vida también piensan en el Maestro. Y esto solo es posible cuando una tiene la confianza de una fe tan arraigada de que sabes que si el Maestro está, no puede ocurrir nada que te haga perecer. Para querer con un amor así al Maestro hay que tener mucha confianza en que Él es mi Salvador. Si no, cualquier susto, ni siquiera hace falta que parezca que la barca va a desaparecer entre las olas, cualquier susto me hace pensar en mí misma. Jesús se levantó y ordenó al mar que se calmara. Calla, enmudece.
Es necesario creer en la omnipotencia de Dios. Que Él está. Muchas veces una tiene la tentación de decir, Señor, ¿y por qué tiene que haber esta tempestad? Tú podías haber dormido en popa, tranquilamente, y si tienes poder, ¿por qué permites esta tempestad? Porque las tempestades de la vida, la travesía de la vida, nos está formando. Aprendió sufriendo a obedecer. Si viviéramos en una constante bonanza, nos dejaríamos dormir de otro modo distinto al que dormía el Maestro, siempre en vela. Nos dejaríamos morir. Jesús permite que sientas tanto miedo en momentos muy concretos de la vida para que veas la poca fe que tienes. Estás tranquila mientras no se menee ni una sola ola de la vida. Me impresiona cada vez más este Evangelio a lo largo de la vida, porque sabéis que la barca es el símbolo de la Iglesia. Estamos en la Iglesia, gracias a Dios. Pero las tempestades las seguimos teniendo en el corazón. Menos mal que al estar en la Iglesia, en la que se me entrega la fuerza poderosa de Jesús, las tempestades no me hacen perecer, pero mi corazón, el tuyo, fluctúa por cualquier cosa. Dice un sí entusiasta un día y a los 2 minutos se levanta una ola que trata de arrebatar ese sí y piensa en otras cosas, se va hacia otros mares en los que no está el Señor y comenzamos a tener tempestad, pequeñas o grandes, y a veces llegan imprevistas. La noticia de una enfermedad grave nos puede llegar hoy a cualquiera de nosotras. Imaginaos cómo recibiríais hoy la tempestad. Sabes que el Señor te llama a irte a la casa del Padre en 10 días. En la edad que estés. Recuerdo la gran misericordia que tuvo el Señor, por ejemplo, cuando de golpe te anuncian que tu padre tiene un cáncer y que no hay nada que hacer, el tiempo es corto, y aquella misma tarde venir del teléfono y rezar en la liturgia, no temerá las malas noticias. Porque si el corazón está firme en el Señor, si no, es imposible no temer. ¿Cómo no voy a temer que mi padre en nada se va a morir? Joven. ¿Cómo no voy a temer un diagnóstico grave sobre mí? ¿Cómo no voy a temer un pasado que me ha dañado? ¿Cómo voy a perdonar cuando se levanta la tempestad de no poder perdonar a quien no me ha hecho bien? Sin Cristo, imposible. Si el corazón no está firme en el Señor, no podemos vivir en bonanza, en paz. La confianza en Cristo es lo único que hace que podamos avanzar. Como decía antes de ayer el Santo Padre, con la única alegría que nadie puede arrebatar, que es la alegría que viene del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo. Solo esa es la única alegría que nadie te puede arrebatar.
Lo voy a buscar para deciros lo mejor. Quien tiene a Jesús no tiene una alegría cualquiera, sino la alegría misma, la alegría de Cristo resucitado, que es don del Espíritu Santo. Había que leerlo, ¿verdad? Lo he dicho bastante regular. La alegría de Cristo resucitado, que tiene poder sobre el viento y el agua, todo le obedece, sobre todas las tempestades que llegan a nuestras vidas, sobre todos estos pensamientos que nos asaltan o que incluso hemos dejado que lleguen hasta el corazón y más adentro. Cobardes, ¿por qué tenéis tan poca fe? Igual que hoy les llama cobardes, cuando el resucitado se acerca a ellos, es para decirles: valientes, coraje, mi ánimo en vosotros. No temáis, todo se lo debemos a Él. Si no, la vida es una gran tempestad. Y si no, lo sabéis por una misma, pero mirad a quienes no acabamos de arraigar el corazón en Jesús, solo hacemos que preguntar: ¿pero por qué a mí me sucede? ¿Por qué a mí? Además, yo solo pienso en mí. A nadie más parece que le sucede más que a mí. Cuando alrededor están sucediendo cosas infinitamente más fuertes y puedes vivirlas en una alegría como viven los cristianos, que nadie te puede arrebatar. Este Evangelio a mí me vuelve a despertar de ver lo inconsciente en lo que vivimos, la inconsciencia en la que vivimos, es dejar un poco pasar la vida hasta que llegan tempestades que, como has dejado pasar, el corazón no se afianza, no se arraiga. Entonces, cuando llega una tempestad, te sientes sucumbir. Digo solo sentir, porque gracias al Maestro, que verdaderamente estaba agotado y se durmió en popa, pero también se hace el dormido, para que tú veas tu poca fe y tu poco coraje, que necesitas rezar infinitamente más y vivir más arraigada a tu Señor, hasta poder decir: no hay mala noticia, Señor, todo entra en tu designio y todo sirve para bien de los que aman a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando llegan las tempestades? ¿Desde dentro de nosotros mismos o desde fuera? Anclarnos, echar el ancla fuerte en el resucitado. Cualquier otro asidero no tiene fuerza para sostenerte, ni incluso, fijaos, los discípulos entre ellos, porque no se agarraron unos a otros, también se agarrarían, pero nadie tenía la fuerza, el mar, el agua, la tempestad no obedece a la palabra de los discípulos, solo a las de Jesús. Se podían haber agarrado entre ellos y no haber despertado al Maestro. Todos sabemos muy bien, la criatura sabe muy bien, que unas a otras no nos podemos sostener. Sin el Espíritu de Jesús en nosotros, entonces nos agarramos en Jesús. Nuestra ancla en comunión es echada en el cuerpo de Jesús. Jesús no te ha prometido que te va a evitar las tempestades. Nos ha prometido la fuerza, la gracia para poder vivir todo lo que acontezca. Si se lo pedimos, si confiamos, si queremos la acogida de la gracia de Dios. Que salvó a los discípulos del naufragio aquel día.
llevar a Jesús en la barca. ¿Os imagináis esa barca sin Jesús? ¿Os imagináis la iglesia sin Jesús? Ahora os leo lo que dice el Santo Padre, ¿qué sería la iglesia sin Jesús? Primero no existiría, pero ¿qué sería? Lo que salvó a los discípulos del naufragio fue el hecho de llevar a Jesús en la barca antes de comenzar la travesía. Si no llevas a Jesús, será imposible vivir alegre ni un solo instante de la vida. Todo te asustará, todo. La única fortaleza y garantía para poder atravesar la vida con dignidad, en santidad, es tener el Espíritu de Jesús, llevarle contigo, no separarte jamás ni un instante de Él. Dicen que antiguamente, cuando se levantaban grandes tempestades, los marineros, para no perecer en el mar, los golpes de mar en los que tanta gente ha muerto, un símbolo, echaban aceite porque las olas se frenaban, o así lo pensaban. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, tenemos el aceite en nuestra propia fragilidad de criaturas. Solo la unción, vivir con unción, dejar que la unción de Cristo cale todo nuestro ser, hará que puedan calmarse las tempestades. San Pedro, hoy San Pedro nos dice en su primera carta: confiadle todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Nos invita a tener esa confianza inquebrantable en aquel a quien todo obedece, pero que permite tiempo de tempestad, para que también después sepamos agradecer la bonanza que no viene de ti, ni de agarrarte a los otros discípulos, sino de estar en la barca que es la iglesia y de tener a Jesús en la barca. La falta de fe que reprochó Jesús en esta ocasión a los discípulos se debe al hecho de poner en duda el que le importe a Jesús la vida de ellos. Si llegan a preguntar, es que no te importa que perezcamos. Llegan a poner en duda que les importe su vida. Cuidado, hay tentaciones que no se pueden rozar jamás. Para las más pequeñas, deciros esa frase de Santa Teresita: nunca he permitido la más mínima tentación de fe, porque entonces toda la vida se desestabilizaría. Cuidado con esas frases que vienen del maligno: no nos dejes caer en la tentación en momentos de tempestad. Si me quieres, no me pasaría esto. Si después de que te he entregado la vida, mi padre, mi madre, mi familia, ¿por qué pasa esto? Cuidado, no levantes la testuz contra el cielo. No te alces contra aquel que sabe todo lo que te conviene. Y es verdad que aunque somos discípulos de Jesús, a menudo nos sentimos seducidos por preguntas que nacen del miedo. El miedo lleva a preguntarnos lo que no nos podemos ni preguntar. Por eso también hay que entregar el miedo, dándole la confianza entera a Jesús. Porque el miedo te impide escuchar ese no temas, yo estoy. Hay que entregar el miedo. El miedo llega a paralizar y a cerrar los oídos, porque grita tanto el miedo que nos impide escuchar ese no temas. Tú sabes que en la barca de la iglesia y en mi espíritu puedes recorrer toda la travesía de la vida, desde el primer día
hasta despertar en la eternidad. Confianza completa en Jesús. El padre Orbe escribía a propósito de este Evangelio: que bien nos vienen las tempestades por unas horas, que bien nos viene tanto oleaje, porque nosotros somos los que estamos dormidos. Dejamos que la Iglesia, la barca, sea mecida por el mundo, porque estamos dormidos. No así el Señor. Aquel que pedía velad nos dio el espíritu de vela. Dame, Jesús, el secreto de dormir en el oleaje con la certeza de que tú estás en la barca. Yo sé que donde tú estés no entrarán las olas. Me asustarán, pero no entrarán. Salpicarán, sí, las olas salpican, pero en la paz serena de Dios. Todo me encontrará, todo oleaje en la paz serena de Dios, donde tú te escondes para dormir, pero yo te puedo encontrar. Bienaventurados los que hallan paz en la tormenta. Bienaventurados los que hallan paz en el oleaje, porque ellos enseñarán a otros la paz en la tierra, paz en la tierra. Los pacíficos, que nada puede turbarles porque tienen la fe arraigada en el Maestro. Sepamos dormir como Jesús. Sepamos dormir también en las tempestades. No demos lugar al miedo. Sepamos dormir, es decir, abandonarnos en los brazos de Dios, a merced del oleaje que no podrá hacernos mal. Aprendamos a dormir en el pecho de Jesús, sin tomar los medios que el mundo tomaría para defenderse de las tempestades que no puede defenderse. No dejes de mirar al Maestro para volverte hacia el mundo y sus poderes por miedo. Más valen horas de tempestad en la barca de Jesús, aunque tengas miedo, que salir de nuevo a orilla entregándote al mundo y a su poder. Acabo con las palabras del Santo Padre que ha escrito este mes. A la luz de esto son preciosas la barca, la iglesia. Felices porque tenéis iglesia de Dios, por ser iglesia de Dios. Porque la iglesia no es una organización que se ha formado poco a poco. La iglesia la fundó Jesucristo, nació en la cruz. Él es el fundador de la iglesia. No procede de voluntad humana, ni de reflexión, ni de habilidades de hombres, ni de capacidades organizativas. Si fuese así, la Iglesia ya se habría extinguido desde hace mucho tiempo. Como sucede con todo lo humano, tiene caducidad. La Iglesia es, copiad esta frase, la Iglesia es el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo
Por eso no se ha extinguido, porque está animado por el Espíritu Santo. La Iglesia nació en la cruz y fue adquirida a precio de la sangre de Cristo. Esto nos debe llevar a comprender que la Iglesia es un don, tener esta barca con Jesús dentro de la barca. Esto nos debe llevar a comprender que la Iglesia es un don, a sentirnos felices por haber sido llamados a ser Iglesia de Dios. Felices, es un don que no merecemos. Debemos alegrarnos de pertenecer a la Iglesia. Es un don bellísimo el poder vivir en la Iglesia de Dios, en la Iglesia que el Señor se adquirió con su sangre. Cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Repito su frase. ¿En qué momento de la vida tan bella está el Santo Padre? Solo hace que dar gracias en todo lo que habla. Es como un niño que siente que más no ha podido recibir en esta vida, en el ocaso de su vida. Así vive. No ha habido tempestad que haya ahogado la alegría del Santo Padre. Y ha tenido y tiene. Es un don bellísimo poder vivir en la Iglesia de Dios, en la Iglesia que el Señor se adquirió con su sangre. Es bellísimo estar llamados a conocer el rostro de Dios realmente. Es bellísimo conocer su voluntad, es bellísimo conocer su gracia, conocer este amor supremo que nos guía y nos lleva en la travesía de la vida, bien aferrados a su mano. Felicidad por ser Iglesia, alegría por ser Iglesia. Me parece que debemos volver a aprender esto, sin miedo al triunfalismo, porque es un don. No es triunfalismo decir gracias, qué hermosos estar en la Iglesia. No es triunfalismo, sino humildad. Agradecer el don del Señor es humildad. La Iglesia siempre está amenazada. Siempre existe el peligro, la oposición del diablo, constantemente. ¿Por qué? Porque no acepta que la presencia de Dios esté en una comunidad viva. El diablo no acepta que la presencia de Dios esté en una comunidad viva. Por eso no nos sorprendamos de las persecuciones, de las dificultades. Siempre hay hierba mala en el campo de la Iglesia. Siempre ha sido así, siempre será así. El diablo no acepta que esté la presencia de Dios en una comunidad viva. Pero debemos ser conscientes, con alegría, de que la verdad es más fuerte que la mentira, de que el amor es más fuerte que el odio, de que Dios es más fuerte que todas las fuerzas contrarias a Él y a los suyos. Dios es más fuerte, todo le obedece. Dios es más fuerte que todas las fuerzas contrarias a Él y a los suyos. Colaboremos con la fuerza de Dios, colaboremos con su gracia. Amén.